Buenas noches, chicos. Esta es la continuación de la parte de lo del grupo. Estamos en la parte de los tipos de grupos. Hay diferentes tipos de grupos. Está el grupo mixto, teórico, el grupo práctico, el grupo ético, estético, el grupo anárquico, anárquico, el grupo autocrítico, grupo democrático y el grupo de trabajo. Estos grupos, también está el grupo formal y el informal. El formal es el que está organizado con objetivos explícitos. Y el informal es el que tiene objetivos implícitos. También están los grupos espontáneos y los grupos institucionales. Mm, También están los grupos de pertenencia y los grupos de referencia. Y otros que nos ayudan a conocer otros tipos de grupos. El grupo anárquico em, tiene aus- ausencia general de normativa y requisitos formales. El grupo autocrítico es la organización férrea, normativa y estricta de disciplinas jerárquicas. El grupo democrático elabora una normativa clara, aceptando por todos la fluidez de la comunicación posible, de la comunicación, posibilidad de cambio del general. Bueno, también estaba como le estaba comentando antes, estaba diciéndoles acerca de de por qué se crea un grupo. Estamos hablando del nacimiento de los grupos. La mayoría de los grupos tienen dos razones. Bueno, hay muchas más, pero las que más se da es por una necesidad de detectar un, un detectada por el trabajo, por el trabajador social. Eso puede ser, digamos, bueno, cosas que pasan en la vida cotidiana, pero no todo el tiempo pasa. Digamos, en el caso de los trabajos que vamos a hacer, entre un momentico vamos a hablar del trabajo, del trabajador social de casos, cuando se ve diferentes tipos de violencia en los cuales se ven este tipo. También por interés expreso de la institución, por demandas de grupos de usuarios. Bueno, también hay otros casos más que en este momento Es que tú no tienes por qué apagar los focos, tú no tienes por qué apague los focos cuando usted esté en su casa. En la casa ajena no. bueno, como les estaba comentando, los elementos, también hay unos elementos de prevención en la creación de los grupos, que es la edad, el sexo, el tamaño del grupo, los trabajadores sociales que están en ese grupo, el tiempo de duración de ese grupo, que tienen unos ciertos, cuando crean el grupo, tienen ciertos objetivos y al cumplir esos objetivos y ya no necesitar estar más, el grupo se desintegra al culminar eh, el proyecto a seguir. También hablan de la conclusión y la seguridad de la situación. Nos tenemos que tener en cuenta que en un grupo siempre hay unas estructuras, unos desarrollos de de participación y afecto, entre otras cosas que están escritas en el momento en la ficha de lectura, ya que no vamos a decirlas ahora. Bueno, para finalizar el tema de los grupos, voy a leerles un poquito de algo que decía el autor muy interesante, hablaba de que conseguir que un grupo defina con claridad los objetivos de acuerdo con las aspiraciones, los deseos, las posibilidades y todos sus miembros, el hecho de participar en elección de un objetivo aumenta la probabilidad
la productividad del grupo y la satisfacción de sus miembros para sentirse protagonistas. Esto ayuda al grupo a mejorar em, para mejorar la comunicación entre ellos. Y una vez los objetivos están concretados y hablados con claridad y muy definidos, ha de procurar que el grupo elija los medios, los plazos y las formas de ejecución, la distribución de las tareas y las responsabilidades en, en los miembros. Bueno, muchas gracias. Dejo con Jorge. Ok, buenas noches. Otra vez les habla Jorge Taján, estudiante del segundo semestre de Trabajo Social. Y el otro tema que tenemos para la noche de hoy a debatir es si el trabajo social con grupo es una disciplina científica o no. Este texto viene de la editorial La Roll, fue publicado en el 2015 y nos habla más que todo es que el trabajo social, desde el inicio de nuestra vida nos encontramos inmersos en un sistema de interrelaciones que conocemos hoy en día como sociedad. Y que bueno, continuamos. Como les estaba diciendo, el trabajo social en grupos viene ligado directamente con la realidad que la sociedad nos muestra. Por lo tanto, la experiencia grupal nos dice o nos ayuda a generar nuestra propia identidad. Nos dice Giner que el grupo humano es un hecho tan elemental que afirmar o elucidar su existencia no es más que un primer paso, que se refiere siempre a un dato básico de la naturaleza humana. El hombre existe siempre a través de grupos sociales. Recuerden que uno de los principios filosóficos nos dicen el hombre es un ser social por naturaleza. Y por lo tanto, nosotros debemos, cuando vayamos a hacer un plan sobre intervención social, mirarlo desde una disciplina científica. Ahora bien, viendo esto como una disciplina científica dentro del ámbito del trabajo social, esta disciplina se enfoca al estudio y a la intervención con grupos. Son grupos de personas, acuérdense que el trabajo social nos habla del estudio de individuos, familias o grupos, comunidades. Este grupo de personas comparten situaciones problemáticas o necesidades similares, ya que se deben a un mismo contexto social. Entonces, a través de varios enfoques teóricos y metodológicos específicos, el trabajo social en grupo busca promover el cambio social y mejorar el bienestar de los individuos y de las comunidades. En el ámbito académico, el trabajo social en grupos ha sido objeto de estudio e investigación, lo que ha contribuido a su desarrollo como disciplina científica. Se han realizado investigaciones que exploran las dinámicas de los grupos, los procesos de interacción, los roles y funciones de los participantes, así como los efectos de la intervención en grupo. Todas estas investigaciones, compañeros, han proporcionado evidencia empírica y teórica que sustenta el trabajo social en grupo como un enfoque válido y efectivo para abordar las problemáticas sociales. Todos estos resultados que nos da el trabajo social en grupo nos permiten establecer bases teóricas de comportamiento, de roles para manejar problemáticas individuales, pero que hacen parte de un entorno colectivo o social. El trabajo social en grupo se basa en teorías y enfoques multidisciplinarios, como la teoría de los sistemas, la teoría del cambio, la teoría del desarrollo humano y la teoría de comunicación, que lo vimos en teoría contemporánea de trabajo social en otro curso. Estas teorías nos proporcionan unos marcos conceptuales y unas herramientas analíticas que nos permiten comprender la dinámica de los grupos.
las interacciones entre los miembros y los factores que influyen en el cambio y la transformación de estos individuos dentro de un marco social. Además de todas estas investigaciones, el trabajo social en grupo también se ha consolidado en la práctica profesional. Recuerden que los trabajadores sociales utilizan intervenciones grupales basadas en la evidencia para abordar una amplia gama de problemáticas como la violencia doméstica, la adicción, la salud mental, la inclusión social y la promoción de derechos humanos, etc. Estas intervenciones se centran en fortalecer los recursos individuales y colectivos de los participantes. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos el trabajo social en grupo, debemos entender el contexto del grupo. Por ejemplo, en una cultura, la hoja de coca, por ejemplo, es normal tener su uso, mientras que en otro grupo social esto sería como cometer un delito o hacer un acto un poco inmoral. El trabajador social siempre debe ser objetivo y entender el contexto social al que va a intervenir, y más si es en grupos sociales. Lo que es también en las comunidades LGTBIQ+, las cuales también tienen unas particularidades de pensamiento y de identidad y de autorreconocimiento, donde nosotros como trabajadores sociales, cuando trabajamos con este tipo de grupos, debemos entender ese contexto, esa filosofía de vida, y a partir de esto empezar a diseñar los planes de intervención. En resumen, el trabajo social en grupos ha evolucionado como una disciplina científica dentro del trabajo social, ya que se basa en teorías y enfoques multidisciplinarios y se respalda por investigaciones empíricas y teóricas, y se aplica en la práctica profesional para abordar diversas problemáticas sociales. Y esto ha mostrado eficiencia y relevancia en la promoción del cambio social. Uno de los ejemplos que podemos citar sobre este tipo de metodologías es la etnografía, la cual nos habla de entender las comunidades étnicas desde su cosmovisión, y para eso debemos compartir distintas experiencias, y a través de la experiencia y de los usos, costumbres y tradiciones de todas estas etnias, establecer un plan de intervención que no vaya en contra o que no bloquee lo que conocemos hoy en día como los enfoques diferenciales. En el caso de las etnias sería el enfoque diferencial étnico, pero debemos tener en cuenta todos los enfoques diferenciales, el de género, el etario, el de identidad, etcétera. Bueno, fue un placer. Ahora los dejo con nuestra compañera María José Guerra, quien estará despidiendo este interesante debate. Muchas gracias a todos. Buenas noches, chicos. Disculpen, em, se nos había pasado el tiempo y no habíamos hablado acerca del tema del trabajador social de los casos. Este tiene que ver mucho con el trabajador social y la medicina. Como en el libro, en el texto, nos habla que desde 1917, este libro fue hecho por Dolores Colón en el 12 de mayo de 2008. Queda claro de que este no es un libro, sino es un taller que colocaron en un seminario, el cual no está publicado y está en espera de publicación, por lo que esto no es simplemente de un seminario al cual se llamaba el diagnóstico social, que habla acerca de los trabajadores sociales de Vigo, las unidades de tratamiento y las conductas adictivas. En mi caso, nosotros nos tocó el tema donde nos habla acerca del trabajador social de caso, cómo ellos deben buscar la manera de entrar, hacer un diagnóstico de lo que tiene el cliente. Y esto tiene mucho que ver con la medicina. Anteriormente, y hasta ahora se hace, que están lo que son
para encontrar, hacer un buen diagnóstico, uno debe buscar los tipos de personas que normalmente se buscan para trabajadores de casa son los clientes, los familiares, los amigos y los vecinos, entre otras personas. Los profesionales que nosotros como trabajadores sociales debemos buscar para hacer un buen diagnóstico son, la mayoría son de las áreas médicas, pero también están otras áreas. Hay que buscar un médico, una enfermera, un auxiliar de enfermería, un abogado, un administrador, un auxiliar administrativo, ir al hospital y buscar lo que es la historia médica, dependiendo de qué tipo de caso sea. Fisioterapeuta si es necesario, farmacéutica, forenses, inspector, maestros, patronas, la policía, los psicólogos, entre otros, dependiendo mucho del caso en el que se vaya tratando. Se habla también con las instituciones si se habla de un menor. Se habla con las instituciones educativas, ya que en ellas hay ciertos psicólogos en los cuales uno puede preguntar acerca del cliente. Pero también se debe hablar buscar en albergues, asociaciones, en los hospitales, en Caritas, en las casas para mujeres, en los centros de acogida para mujeres, en los centros de vicio, entre otros. También, o sea, tener en cuenta que nosotros como trabajadores sociales y cuando de repente nos toca donde tenemos que hacer una intervención, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros como trabajadores sociales no podemos estar ni de una parte ni de la otra parte, tenemos que ser completamente neutros. Cuando un trabajador social le habla fuera del ámbito, un cliente, un secreto del cual se está hablando y no se puede presentar, esto queda descartado de lo que se está hablando, aunque sea importante, ya que eso sería una corrupción de información, bueno, también en el texto nos habla muchas veces de un concepto y el texto realmente lo único que habla es de la autoría de lo que habló María M. Hiller, donde ella nos habla del trabajador social que acude discretamente a una casa para buscar información de ese estudiante. Uno al estar haciendo estos diagnósticos, no podemos llegar a una casa, sino que tenemos que buscar la manera de integrarnos en el caso sin estar completamente, como les digo, tenemos que ser neutros. No podemos estar ni de un lado ni del otro, pero sí debemos buscar no lo que hablaron los demás acerca del tema, no el chisme que te dijeron, no tenemos que buscar la verdad, la veracidad de las cosas, exactamente como pasaron, para hacer un buen diagnóstico de este, teniendo en cuenta que el diagnóstico no es una clasificación ni una descripción de los problemas, hay que tener en cuenta eso. La clasificación es una cosa y la descripción es otra cosa. Nosotros lo que tenemos que hacer es un diagnóstico de qué es lo que está pasando con nuestro cliente, tanto lo bueno como lo malo, todo, para poder dar un buen diagnóstico de esto. También tenemos que tener en cuenta que el caso social es un contenimiento vital en el que siempre hay proporciones variables en la economía, lo físico, lo mental, lo emocional y los factores sociales. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay muchas veces que lo que está pasando
no solo está afectando al cliente, sino también a su alrededor. Por eso tenemos que mirar siempre el entorno social de la persona. Y también el caso social está compuesto por factores internos, externos, o en el medio ambiente, como lo estaba diciendo, de la comunidad en el que la persona esté, el cliente esté. Como trabajadores sociales, uno no trata a las personas en sentido físico ni en sentido ambiental. Las debe tratar con una relación de experiencias sociales y una relación de sentimientos respetuosos sin entrar en la vida de la persona. Como trabajadores sociales no debemos incumbirnos en ciertos temas. Los clientes, como les había comentado, de los clientes normalmente, la mayoría de los clientes de los casos son las familias, los infantes y las personas mayores. La mayoría que piden este tipo de... El diagnóstico social incluye los factores principales que soportan el camino de reconstrucción social, enfatizando en los rasgos que indican el tratamiento a seguir. Este énfasis del trabajador debe evitar predisponerlo hacia algún factor casual del disturbio. No se debe confundir el relato, como estaba diciendo anterior, no debemos llevarnos solamente por lo que diga Chisme, no tenemos que buscar directamente lo que está pasando, no debemos confundirnos con el relato de una persona con lo que realmente pasó. Tenemos que estar contando con lo positivo, con lo negativo, para poder realizar un buen contexto de lo que está sucediendo en el lugar. Cualquier hecho descontextualizado no debe calificarse como un problema o no es problema. Tenemos que, como estaba anteriormente diciendo, nuevamente se los digo, ser exactamente neutros. El diagnóstico social queda inmersa en diferentes conceptos: los procedimientos, los procesos, la complejidad, las evaluaciones como lo es la evaluación de un profesional interno y un profesional externo, más la evaluación del cliente. Bueno, hasta aquí les dejo lo que me ha tocado, la parte que nos ha tocado a nosotros. Para resumir, el trabajo que estamos haciendo tiene diferentes fases. Ya para terminar, donde no solamente habla del contexto, ni habla de lo que es los conceptos, sino también habla de la historia, de la medicina, cómo todo eso influye en el trabajador social. Y las fases que son el conocimiento global del campo de acción profesional, fuentes de información, interpretación de datos, diagnóstico social, institucional y de personas, el plan de trabajo y el proceso principal, secundarios, la ejecución y los pronósticos. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias. Espero que les haya quedado claro. Y bueno, no sé. Bueno, fue un placer. Muchas gracias por habernos visto y escuchado. Esperamos que próximamente seguir compartiendo esta hermosa carrera que es el trabajo social y todo este tema de la intervención de casos, el diagnóstico social y la historia del diagnóstico. En conclusión, todo esto hace parte de un mismo tema, el cual va interrelacionado y nos permite ir cada día mejorando nuestro proceso de vida, nuestro proceso profesional y servir como elemento o como puente para ayudar a las comunidades y a los individuos. Un placer. De parte de la Universidad Católica del Norte, le deseamos bendiciones y que pasen una feliz noche y un feliz resto de día.
Bendiciones a todas y todos. Gracias.